Bueno, habíamos dicho que acá tenemos un elemento importantísimo dentro de lo que es la alimentación del agua potable dentro de la vivienda, que es el tanque de reserva. Pero dentro del tanque de reserva nosotros tenemos que tener considerado una X capacidad del volumen de lo que es el tanque de reserva. Pero también tenemos que saber qué cantidad de agua van a consumir los diferentes artefactos que están en los núcleos sanitarios. Y acá vamos a ver elementos importantes como el inodoro de un consumo diario de 140 litros, una pileta de cocina de 300 litros diarios, pileta de lavar 300 litros, ducha 120 litros diarios, bidet 40 litros diarios y un lavatorio 100 litros diarios. Estos valores particulares individualizados por cada artefacto corresponderían a una familia tipo integrado por 4 personas. Y eso, esa sumatoria de todos estos artefactos me determina un valor de 1000 litros diarios. Acá a la izquierda yo tengo la gráfica esquemática, lo que es un tanque de reserva, con su correspondiente flotante interno. En la parte superior tengo la canilla de alimentación, el caño de alimentación de elevación. Tengo una válvula esclusa de entrada, tengo una ventilación y en la parte inferior yo tengo un colector que tiene una llave de limpieza de tipo esclusa y después tengo también una llave de paso de tipo esclusa de la bajada de alimentación, la cañería de alimentación al núcleo sanitario correspondiente que hay que abastecer. Fíjense abajo, dice tanque reserva mínimo y me aparecen valores de capacidades de tanque de reserva. Dentro de lo que es el mercado sanitario vamos a encontrar tanques de diferentes formas y de determinadas capacidades y también de determinados materiales. Vamos a encontrar tanque de reserva de 350 litros, de 600 litros, de 850 litros, 1000 litros y muchos más, 2000, 3000, 4000, 5000 litros, que sobre todo han avanzado ostensiblemente, sobre todo en los tanques de materiales plásticos. A la derecha van a ver una representación gráfica de lo que es un tanque reserva mixto o tanque reserva en este caso, que supera los 4000 litros. Entonces ya ahí cambia un poco para ver la morfología de constitución de este tanque de reserva, porque tiene un caño colector puente, tiene dos bajadas, pero tiene, fíjense un poco la conformación interna de dos áreas del tanque de reserva. Después se habla de un sistema de automatismo, porque esto está a una determinada altura y sabemos bien que si no está muy cercano al tanque de distribución, va a tener serios problemas de presión en horarios pico de uso, llámese al mediodía o a la noche. Cuando nosotros tenemos un tanque de reserva de estas características, mayor a 4000 litros, indefectiblemente voy a tener que tener considerar un tanque de bombeo en los niveles inferiores y mediante un sistema mecánico de una bomba de autoelevación voy a ir abasteciendo y cargando a este tanque de reserva que se encuentra en la azotea. Después acá abajo vamos a ver los valores que puedo determinar, ya en este caso lo doy como valores indicativos. Si yo tengo, por ejemplo, un edificio en altura, ya no voy a pensar que necesito también contemplar 1000 litros de consumo diario para una familia de 4 personas. No es una vivienda unifamiliar de planta baja. En este caso, yo nombro que hice 350 litros y tengo 2 electrobombas en la parte de abajo, la planta baja del subsuelo, me da un valor de 350 litros. Si tengo una sola electrobomba, considera que tengo que tener 600 litros para una vivienda colectiva y 850 litros, que lo hablamos al comienzo, que es una vivienda individual. Después me agrega en gris que vemos 100 litros más en el caso que tenga
acondicionamiento de agua caliente central. Pero estamos hablando de edificios de altura, cosa que no vamos a ver en este nivel. Y en esta parte ya también lo explicó el arquitecto Seba. Un poco estamos entrando ya en lo que nos toca ahora empezar a interiorizarnos y verlo ya en definitiva la clase que viene, la parte práctica. ¿Se entiende? Entonces vemos la situación que ya planteamos desde la red de distribución, la llave maestra, el medidor de caudales, tenemos la línea municipal y el perfil de lo que es nuestra vivienda. Fíjense la distribución de la cañería a una distancia de 40 centímetros del piso y después una cañería de elevación a lo que es el tanque de reserva de X cantidad. Acá ponemos en forma indicativa de un valor de 850 litros o 1000 litros, que sería para una vivienda de una familia tipo de 4 personas. Y acá abajo, fíjense que debajo del tanque, en la parte inferior de la base, aparece lo que es el colector, con dos bajadas. Una bajada que me alimenta directamente los artefactos sanitarios con al grifo de agua fría. La gráfica, que la vamos a ver más adelante, que es la normativa gráfica de simbología, me determina que el color es el azul para el agua fría y la línea entre puntos después del colector es la alimentación a los artefactos con el agua fría. El otro, en línea llena, que aparece para abastecer un artefacto de calentamiento de agua, en este caso lo que sería un calefón a gas. Y la situación que vamos a ver en la próxima placa, vamos a ver el calentamiento a través de todo un sistema de calentamiento, el fluido sale con el color rojo. Siempre lo que podemos decir de esta placa es que nosotros nos ponemos de frente ante el artefacto y tenemos los grifos. El grifo de nuestra mano derecha corresponde al agua fría y el grifo de agua izquierda siempre es el agua caliente. En el medio vamos a tener la llave mezcladora o una canilla surtidora que podemos combinar las dos temperaturas, del agua caliente y del agua fría. Reitero, toda la gráfica estandarizada y avalada a nivel mundial me dice que a la derecha de mi mano, a mi mano derecha, yo tengo el agua fría. Y a la izquierda de mi mano, o mi mano izquierda, es el agua caliente. Después ocurren determinadas situaciones que tenemos que tener en cuenta de lo que es la distribución misma dentro de la vivienda. ¿Qué podemos rescatar de esta placa? Que me aparece esta cota acá. Fíjense, yo tengo la base del tanque y me aparece una cota de 2,50 a la altura de la flor de la ducha. Pero, ¿por qué tenemos que tener igual o mayor? O sea, 2,50 m como mínimo en más. La placa anterior de hace unos minutos, yo hablaba de la presión. Y habíamos dicho que a mayor altura yo tengo mayor presión. Como acá hay una situación física que va a ocurrir dentro de este artefacto, yo no puedo tener, si yo no respeto estos 2,50 m, acá hay una situación que no va a ocurrir nunca y nunca voy a poder calentar el agua. Pero me detengo en este concepto. Supongamos que este tanque de reserva está más abajo de 2,50 m de esto. Y ustedes me van a decir, arquitecto, pero el agua va a bajar lo mismo por gravedad. Perfecto. Pero no va a tener la presión suficiente para generarme el encendido del mechero y me calefaccione, me caliente el agua que va a circular por acá, porque no va a tener la altura de presión que yo necesite. Entonces, este tanque reserva tiene que estar mínimo 2,50 m con respecto al nivel de la ducha. Y de ahí en más, bienvenido sea de ahí en más. Entonces yo no tengo que tener problema a la hora del calentamiento de agua que va a ir a alimentar todos los artefactos de uso que tengo dentro de la vivienda con agua caliente. Entonces ahí es donde yo tengo que aplicar el tema del concepto que yo dije de presión hace unas placas anteriores. A mayor altura tengo mayor presión. Acá yo lo puedo bajar al tanque
y voy a tener menor presión, pero no me va a alcanzar en este artefacto que es a gas generar el suficiente esfuerzo para que el gas me genere el proceso de calentamiento del agua. Ahora bien, en este caso estoy hablando de un calefón a gas, pero también puedo tener contemplado un calefón eléctrico. Y ahí la situación es otra. Ahí esta cota de 2,50 m, entre comillas, podría decir que no tiene tanta validez del punto de vista de la presión. Yo la pondría indefectiblemente. ¿Por qué? Porque yo acá no uso gas, estoy usando otro fluido que es la electricidad. Y adentro de este artefacto eléctrico yo tengo una resistencia que es la que me va a generar el proceso, el procedimiento de calentamiento del agua, que después lo voy a distribuir en cada uno de los artefactos correspondientes. Entonces acá yo veo esta placa que también de este corte, que el arquitecto Seba ya vi que lo presentó en su presentación anterior, la situación ya con un desarrollo más completo, más integral del agua fría con el agua caliente, y lo vamos a ver en exclusividad en el práctico. Pero acá, ¿qué resalto de acá? Acá puedo retomar una situación de diámetros. ¿Por qué? En función del caudal, la presión para una vivienda unifamiliar ya me Profe, determina, sí señor, ¿puede acercar un poquito más? Hacer zoom. Ahí. puede ser ahí. Sí, ahí está bien, profe. Gracias. Bueno, entonces yo ahí tengo valores ya tipificados para una vivienda unifamiliar. Obviamente que con la práctica yo ya voy a saber prácticamente mecánicamente de memoria qué valores tener. Pero acá, por ejemplo, resalto estos dos valores. Acá hay una gráfica que está en línea llena, tendría que ir de línea a punto, de media pulgada. Con media pulgada a mí me basta y sobra para abastecer para una vivienda chica, estoy hablando, una pileta de cocina, un lavatorio, un bidet, un inodoro pedestal para el depósito automático inodoro, la ducha y la pileta de lavar del lavadero. Entonces yo tengo poco recorrido porque estoy hablando de una vivienda de 100, 120 metros cuadrados. Estoy hablando de valores chicos. Pero el otro caño que tengo que tener a consideración es el caño de alimentación del tanque, desde el tanque hasta el calefón. Y ahí tengo un valor, 3/4. Este media pulgada equivale a 0,013 milímetros. Y 3/4 de pulgada equivale a 0,019. ¿Por qué este valor? Porque este es el diámetro de entrada a un calefón de gas y a casi todos los calefones de uso domiciliario. Ya viene de fábrica. Entonces yo sea este tanque reserva u otros que yo esté haciendo, siempre voy a tener que tener destinado un caño de bajada 3/4 de alimentación exclusiva solamente para un calefón que puede ser a gas o puede ser electricidad o puede ser un termotanque a gas o un termotanque eléctrico. ¿Por qué? Porque de fábrica viene con 3/4, o sea que eso yo no lo puedo alterar. Eso es un poco lo que yo quiero rescatar de este rápido paso que tengo con respecto a lo que son ya una introducción somera a perdón, somera a lo que es la instalación sanitaria agua fría, agua caliente para una vivienda de planta baja. Este esquema gráfico que estoy representando acá, lo que ocurre dentro de este artefactito, que es el calefón a gas. Lo tengo acá en esta forma gráfica, esquemática, de lo que ocurre acá adentro. Fíjense en azul yo tengo el caño de entrada, 3/4. 3/4 de pulgada, que es la unidad inglesa, que había comentado ya el arquitecto, y 0,019, que es en milímetros. Entra el agua fría de tanque reserva. Esa es la procedencia.
¿Qué hago acá? Yo ya le coloco una llave de paso de tipo esclusa de 3/4. Respeto el diámetro porque las llaves de paso de tipo esclusa tienen que ir acompañando el diámetro del caño que yo estoy tratando en ese lugar. Entonces estoy tratando con un caño de 0,019, o sea, 3/4. La llave de tipo esclusa tiene que corresponder a ese diámetro de caño en consideración. Ahora bien, ¿por qué coloco una llave de paso acá, señores? Porque yo necesito independizar cada, cada artefacto o cada núcleo sanitario. Tenemos que considerar una llave de paso o dos llaves de paso para el agua fría y el agua caliente. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer reparaciones el día de mañana, por rotura, por cambio de artefacto, y necesitamos independizar. Porque si solamente nos quedamos con las llaves de paso de tipo esclusa que tengo en la bajada del tanque, en el colector, termino cerrando toda la alimentación a los otros núcleos sanitarios. Entonces, si yo tengo problema en el lavadero o en la cocina, solamente cierro lo que ocurre en la cocina, pero el baño y el lavadero del resto de la casa sigue funcionando. Entonces, como este es un artefacto muy particular, tenemos que colocar llaves de paso tanto para la entrada de agua de tipo esclusa de agua fría de alimentación, otra para el gas y otra después a la salida para el agua caliente que está en color rojo. Bueno, esta entrada perdón, de agua fría, adentro vamos a ver en esta gráfica en zigzag que es una serpentina. Y acá hay eh, hay un intercambio calórico. El agua está entrando con el color azul, perdón, que el agua fría pasa a tener un color rojo que el agua caliente. Pero ¿qué pasó acá? Vamos a ver mecheros. Supongo que la mayoría de ustedes sabe cómo en sus casas deben tener un calefón, algo similar con un termotanque. Y esta es la constitución similar que tenemos cuando estamos haciendo un calentador por gas, fluido de gas. Acá tenemos una llave piloto y acá tenemos una llave que es la que tengo el encendido, tengo la regulación de los diferentes niveles de temperatura, pero también puedo determinar cuando le doy mayor valor gradual de temperatura, el mechero me va a generar una llama más viva, más potente que me va a ir calentando la circulación del agua por este serpentín. Eso en función de la temperatura que yo crea conveniente y me resulta agradable para mi cuerpo. Acá en la parte del medio, en esta gráfica esquemática, aparece este que es un regulador de gas que tiene un diafragma que tiene mucha importancia. En su interior tiene un diafragma que es una goma y tiene una aguja regulable. Y eso está en función porque habíamos dicho que yo tengo que respetar esta altura acá de 2,50 m. Si yo no respeto esa altura de 2,50 m, la presión de agua por este caño no me va a activar para que se puedan encender el mechero con la graduación de llama que yo quiero. Entonces el agua va a pasar libremente y no me va a calentar. ¿Por qué? Porque yo no generé la suficientemente altura para que me genere la presión adecuada para que se me encienda el circuito de calentamiento dentro de este artefacto. De ahí es la importancia de respetar los 2,50 m que me genera la presión mínima para activar este diafragma interno que tiene una aguja que me deja entrar mayor gas, pero porque también se activa en función de esta presión de agua que va circulando por acá. Entonces, yo después gradúo la temperatura adecuada en función del clima, si hace más frío, le doy más valor, etc.
y salgo con un valor de media pulgada. Y ahí ya voy a alimentar todos los artefactos convenientes. Si yo acá no tuviera gas, en lugar de todo este circuito tan específico, voy a tener una resistencia similar a la que pueden ver en las estufas. El concepto físico eléctrico es prácticamente el mismo. Hay una serpentina además, pero hay una resistencia que me genera ese intercambio calórico de frío a calor. Nada más que acá yo tengo un mechero, una llama piloto que enciendo, pero yo tengo la suficiente columna de agua o presión de agua en la cañería para activar este diafragma, que es un regulador entre el gas y la presión de agua que está entrando, para que se activen los quemadores en función de la graduación que yo estuve buscando. Y en esta última placa, que es recontra importante, quiero que lo tengan muy bien en claro, que es el concepto de termofusión, de termosifón, que eso lo vamos a ver muy bien cuando desasnemos y proyectemos lo que es la instalación de agua caliente en la vivienda. ¿Y qué es el termosifón? Fíjense que acá yo tengo un receptáculo, esto también viene de siglos A, porque esto retomamos conceptos físicos de antaño, pero que tienen plena validez, vigencia al día de hoy. Acá tengo un frasco que tiene agua en su totalidad, tiene un tapón en un frasco invertido, y vamos a ver un tubo acodado de vidrio, ¿sí? Yo cargo totalmente o casi la totalidad de lo que este frasco con agua me lo permite. Obviamente que voy a tener por gravedad un descenso del líquido. Fíjense el líquido en estado frío. Pero ¿qué tengo acá abajo? Tengo una fuente energética de calor. Tengo un mechero. Tengo una llama. Tengo carbón. Tengo leña. Vamos a dar ese ejemplo. Y acá va a tener un cambio calórico en toda la tubería. Y acá va a pasar en determinado tiempo de agua fría a agua caliente, en función del valor calórico de esta fuente energética propuesta. ¿Y qué va a pasar? El agua caliente va a ir ascendiendo. Fíjense que asciende, asciende y se va a ir depositando en los niveles superiores del frasco. Y siempre el agua fría va a ir en la parte de abajo. ¿Qué pasa acá, señores? Acá hay otro concepto físico que tenemos que tener en cuenta. Y tiene que ver también mucho con la presión del agua, del aire caliente, que lo vamos a ver después en lo que es refrigeración, cuando ustedes estén hablando de instalaciones 3. Toda masa calórica, indefectiblemente liberada o contenida dentro de algún tubo, al ser sometida a un proceso de calentamiento, siempre se va a depositar en la parte superior. ¿Por qué? Porque tiene menos densidad que el aire, señores. Por eso, haciendo un cambio, silencio por favor, que terminamos y apaguen los micrófonos, en la parte superior se acumula porque ahí tiene menos densidad que el aire. En este caso quedan. ¿Por qué? Doy un ejemplo práctico. ¿Por qué los aire acondicionados tienen que estar a la altura del dintel o en lugares superiores en un ambiente? Porque la masa de aire calórica se deposita ahí. Hay un grueso error de que ponen a la altura de la cama. No está bien puesto, señores. Se trabaja más el aire acondicionado en poder calefaccionar todo el ambiente. Lo mismo ocurre acá. Lo mismo vamos a ver en instalaciones cloacales. Las masas calóricas con mayor volumen de gas tienden a depositarse en la parte superior. Y lo mismo pasa en la naturaleza. Aparece, por ejemplo, en la parte urbana. Van a sentir por ahí en determinados días de calor con viento norte olor a cloaca.
Dice, ¿qué olor a cloaca hay dentro de la ciudad? ¿Por qué? Porque no hay movimiento, primero no hay movimiento de masa de vientos, que barra. No hay flujo de viento de ningún sentido. ¿Qué pasa? Estas masas de aire caliente se depositan en lo alto. ¿Dónde se depositan? A la altura de nuestras fosas nasales. Entonces, las tenemos que sufrir. ¿Por qué? Porque tienden a subir, señores. El efecto de termosifón es lo mismo. Y esto tiene que quedar muy claro, ¿eh? Acá hay una combinación de intercambio calórico de fluido, pero también acá generan determinados niveles de presión. ¿Se entiende? Esto es la base para poder ir entendiendo determinados mecanismos físicos que ocurren dentro de las instalaciones. Y este ejemplo, que hoy lo estamos llevando a la parte hidráulica sanitaria, también tiene un correlato directo a todo lo que es acondicionamiento de los ambientes. ¿Se entiende? Y también se ve mucho en todo lo que es la parte industrial, porque son efectos físicos, señores, que lo podemos ver en una escala menor, hablando en una tubería contenida, o lo podemos hablar en una escala macro, cuando estoy trabajando en una industria o lo estoy trabajando en lo que es el tratamiento de efluentes cloacales de una gran ciudad. ¿Se entiende? Todos estos conceptos físicos son muy familiares, están con un correlato y están comunicados unos con otros. Tanto en los diferentes, acá se combinan estados gaseosos, estados líquidos y estados sólidos en determinadas situaciones en las instalaciones sanitarias. Bueno, eso fue toda la clase por hoy. Agradezco, espero que sea de mucha utilidad y los dejo con el arquitecto Ayala Ortiz, que va a pronunciarse al respecto de lo que es el trabajo práctico para la clase que viene. Profe, ¿le puedo hacer una consulta antes? Sí, señora. Buenos días. Yo Buenos tengo una días. duda con respecto a la distribución. ¿Los caños de distribución pasan solamente sobre una vereda o sobre las dos? Bueno, voy a detener, porque ya está.